1, un pasaje muy conocido por todos, ¿cierto? Vamos a leerlo todos a una sola voz. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, Señor, habla a mi vida. Yo también necesito que Dios hable a mi vida. Y vamos a decirle, Señor, háblame. Yo quiero entender más tu palabra, aunque todos los días de pronto la escucho por las redes sociales, en la iglesia, pero también quiero cada día llenarme de ella más y más. Alguien que quiera empezar esta oración. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bendito. Oh Señor, háblanos, sí, aleluya, háblanos, Señor Jesús. Hable a nuestra vida, Señor Jesucristo. Tú eres Dios poderoso, Dios maravilloso, Señor. Tú eres el que hace todas las cosas, sí, aleluya. Tú eres grande, Señor Jesús. La gloria para ti, todo el reconocimiento, sí, aleluya. Bendito eres ahora y para siempre, sí, Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, hablo tu palabra, sí, aleluya. Que ella corra y sea glorificada. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Y vamos a hablar de la palabra de Dios como tal. La palabra de Dios que es maravillosa, que es grande. Y bueno, y le he puesto como un tema, y es lo increíble de la palabra de Dios. Amén. Y analizando, yo creo que nosotros, nuestra vida cristiana es en base a ella, ¿cierto? Nuestros mandamientos, estatutos que Dios dejó es en base a su palabra. Todo lo que Él ha hecho lo hizo en base a su palabra. Todo lo que nosotros conocemos en el conocimiento, valga la redundancia, de lo que hemos aprendido, de lo que vivimos, de lo que palpamos. Yo creo que somos más que testigos de esto, que Dios es el que ha hecho en nosotros todas las cosas. El aire que respiramos, la creación en general, nuestra vida personal, todo lo que somos. Y usted le preguntara a un ateo que si cree en Dios, él dice que no, que Dios no existe. Pero cuando hay, de pronto tiene un susto de algún accidente, Dios mío, guárdame, ¿cierto? Y a veces dicen, pues gracias a Dios que Dios no existe. Y es como ilógico, ¿cierto? Decir eso. Porque el ser humano en sí, aunque no lo quiera entender o no lo pueda entender o no se le haya manifestado todas las cosas, muy dentro de él sabe que hay un creador supremo, que hay alguien maravilloso en nuestras vidas, que nos cuida, que está siempre con nosotros, que está siempre guiándonos. Y lo más hermoso de esto es que dice la Biblia que sobre buenos y malos, ¿cierto? Él no hace acepción. Y a pesar de eso, aunque muchos no crean que Él es tan maravilloso y hay quienes dicen, no, es que Dios no está conmigo, yo me siento solo, Dios a mí no me escucha y cantidad de cosas pudiera decirse, pero hay una mano invisible allí cuidándonos, llevándonos en su mano, ¿cierto? Hay una mano invisible que guía todas las cosas, que cuando menos pensamos vemos que, bueno, y esto pasó, esto fue como algo extraño, pero eso extraño era el poder de Dios. Hermano, esa persona indigente, ese borracho, ese que está allá, aunque ellos piensen que Dios no está allí, pero Dios está cuidando sus vidas. Hay cosas que nosotros hacemos por decisiones nuestras, o todo lo que hay podemos decir lo que es decisiones nuestras. Amén. Pero yo quiero hablar un poquito acerca de, usted conoce que vamos a hablar un poquito acerca de la Biblia, que es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Amén. Porque hablamos de la palabra de Dios y palabra de Dios hay por todo lado.
Si miramos los árboles, la creación es palabra de Dios. Él un día dijo, hágase tal cosa y fue hecho. Hágase tal otro y fue hecho, ¿cierto? Eso es la palabra de Dios. Y dice la Biblia, y vio Dios que todo era bueno, que esto era bueno. Hasta el hombre lo hizo, le hizo a su compañera. Todo eso fue palabra de Dios. Pero vamos a mirar esta que tenemos aquí en nuestras manos. Si yo preguntara a quiénes trajeron la Biblia hoy, pudiéramos levantarla, ¿cierto? ¿Cierto? Y es una bendición, porque también de pronto muchos que ya nuestros ojos no nos dan, también nos toca cargarla en el celular. Y podemos ampliar la letra, o bueno, podemos mirar en varias versiones y muchas cosas. Pero hoy día no podemos decir que esta palabra bendita no está en nuestras manos. Y otra pregunta pudiera ser, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Cuántas horas le dedicas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? Y si preguntásemos, yo estaba haciendo una terapia con el comité de las Dorcas, vamos a leernos esta semana algo y cuando estemos en el culto cada 8 días, vamos a complementar lo que leímos, vamos a hablar cada una de lo que leímos. ¿Sí? Porque a veces decimos, no, a mí me da miedo predicar y lo que pasa es que no leemos la palabra de Dios. ¿Cierto? Dios puede dar la sabiduría y puede dar muchas cosas, la unción, pero si no leo la palabra de Dios, ¿de qué voy a hablar? Si yo a mis hijos no sé, no vivo con ellos, no los aseo, no les doy el alimento, no los distingo, no los conozco. No sé ni de qué puede padecer mi hijo o mi hija, ¿cierto? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Asimismo sucede con la palabra de Dios, este manual que tenemos nosotros en nuestras manos. Amén. Esta Biblia, estos libros. Y yo creo que usted sabe qué es esto, ¿cierto? ¿Qué es la Biblia? Y pudiéramos preguntarle a alguien, porque yo creo que esto ha sido más que enseñado. Y sabemos que la Biblia en sí es una biblioteca, ¿cierto? Es una colección de libros donde se ha recompilado de todos los escritos bíblicos, de todas lo que han encontrado y han tenido que seleccionar porque no cabría en una biblioteca ni en un libro así pequeño, porque son muchas las cosas que se habló de Dios en el tiempo pasado, que se ha hablado de Él en todas las épocas, en las dispensaciones, y bueno, se ha recompilado en ese libro. Y sabemos que existe, y si yo pregunto, ¿usted sabe cómo está conformada la Biblia? ¿Cómo está dividida? Yo creo que ustedes saben, ¿cierto? ¿Tiene testamentos o no? ¿Cuántos testamentos tiene? Tiene 2, ¿cierto? Se dice que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un testamento, ¿qué es? Es como un legado, es una herencia, ¿cierto? O sea que esto es como una herencia que nos han dejado de las cosas que han pasado, de las que son y de las que vienen. ¿Y usted ha mirado un libro así? Yo creo que no existe un libro así. De pronto alguien se inventó una historia, ¿cierto? Y la escribió y de pronto los psicólogos o gente científicos han dejado plasmado cosas, pero es que lo más increíble de este libro que no solamente las pasadas, sino las presentes también y las futuras. O sea que si nosotros nos llegásemos a perder es porque queremos o no. Yo paso a creer que sí. Porque aquí en la palabra de Dios está escrito todas las cosas. Me enseña cómo yo debo andar en este tiempo. Me enseña. ¿Y cómo lo voy a saber si lo tengo allá en la casa, así como en el rinconcito o abierta en el Salmo 91 nomás? Y ya. ¿Será que ella de aquí va a pasar acá? Imposible, ¿cierto? Aunque eso de mira en películas. Pero eso no existe, hermano. Para yo ir de aquí a la esquina, ¿qué me toca hacer? Caminar hasta allá. A menos de que me lleven en una silla. Me llevará otro. Pero si yo he caminado los pasos de aquí a la esquina, yo sé cuántos son y sé que hay un muro, que hay un resalto, que hay tal cosa, ¿cierto? Conozco el camino. Y si me vendaran los ojos, pues yo ya más o menos tengo idea por dónde voy. Así pasa con la palabra del Señor. Cuando yo la leo, le saco tiempo. Que bueno, que sé que tiene cuántos libros. Y si preguntásemos, ¿quién sabe cuántos libros hay?
A ver, ¿quién me levanta la mano y me dice, son tantos libros? Bueno, la hermana dice que 66. Yo creo que por aquí sí saben, ¿cierto? Sí, los de alabanza también saben, ¿cierto? Claro. ¿Y si hay 66 o qué dicen? Sí, bueno. Yo encontré que son 73, ¿no? Bueno, ustedes saben más que yo. Bueno, y resulta de que cuando yo le saco tiempo a esto, a mirar, bueno, que tiene tantos libros, que hay unos libros proféticos, que hay unos libros que son, me hablan de poesía y otros que me hablan de cosas futuras. Bueno, hay una selección, les voy a dejar de tarea para que los estudien. Y mire, bueno, ¿cuáles serán los libros proféticos? ¿Cuáles serán los libros que hablan poesía? ¿Cuáles serán los libros que hablan de la iglesia? ¿Y cuáles serán esos libros? Alguien que de pronto me diga, ¿cuál es ese libro que nos habla de cómo debemos andar en la actualidad? ¿Alguien sabe? Que dan una enseñanza, me enseñan a no prestar si no quiero vivir endeudado, me enseñan a que debo de no mirar al compañero del otro, me enseñan al joven, le enseña cómo guiarse para que no tenga una vida enredada por ahí, ¿cierto? ¿Sí lo han leído? Ah, bueno, qué bendición. Entonces la palabra de Dios, ella para todo, ¿cierto? Nos da ese manual. Por eso yo digo, el Evangelio es muy hermoso. Para mí el Evangelio es muy hermoso, hermano. Por eso el Señor, él lo explicaba y hay mucha gente que decía, no, pero eso es duro esa palabra, ¿quién la puede entender y quién va a llevar eso? Y hay gente, una vez una señora me decía, no, bueno, a uno le dicen pastora, pero uno no es pastora. Uno es la esposa del pastor. Y me decía ella, pastora, yo no puedo llevar ese evangelio, eso es como una línea derechita y yo me pongo a caminar esa línea y yo me caigo. No, 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 eso no es para mí. Pero resulta que piensan que es que el evangelio hay que echárselo al hombro, así como coger esta cosa y bueno, me eché este evangelio encima, ahora camine a ver para dónde vamos, evangelio, ¿cierto? Terrible, porque el evangelio no es eso. El evangelio es el que nos lleva a nosotros. Yo puedo divinamente, si esto fuera el evangelio, subirme acá y voy feliz que me van cargando. Solamente que hay que hacer, obedecer. ¿Y el Señor ama a los obedientes? ¿Cierto que sí? Porque el evangelio es eso, el evangelio no es carga, no es prohibiciones. El evangelio nos enseña a nosotros es tener una vida digna, a ser personas de bien, a ser personas con sabiduría, con buena conciencia, a no hacerle mal al otro, a no dañarnos nosotros mismos, porque a veces hasta nos dañamos nosotros mismos, nuestra autoestima a veces se baja tanto que, es que yo no sirvo para nada, pero el evangelio a mí me muestra que eso no es verdad, ¿cierto? Nos dice que Él nos hace sabios y entendidos, amén. Por eso la palabra de Dios para mí es lo más hermoso y cuando usted empieza a dedicarle tiempo a ella, usted va a ver, usted empieza a leer y va a encontrar, es como el que está con ese tesoro. Por eso la Biblia nos habla a nosotros y ella es como, pudiera decir, ella tiene como figuras simbólicas que pudiéramos nosotros mirar. Dice, por eso dice la palabra del Señor que ella es como agua, ¿cierto? Dice que ella es como pan, es como fuego, es como ese martillo, es como espada. Y quiero hablar algo de esto. ¿Por qué será como agua? Porque ella es la que sacia ese, cuando usted tiene problemas, tiene dolor y la palabra de Dios llega a su vida, usted siente un alivio. Usted no hizo que muchas veces ora en la presencia de Dios y por grande que sea el problema, parece que el Señor le trae a la mente, yo estoy contigo, no desmayes, vea, tú eres mi hijo. Y empieza como uno ahí como una lucha, pero con esperanza. Y sale gozoso, en vez de salir triste, sale contento, como más liviano el cuerpo y con más ganas de seguir adelante. Amén. Por eso ella es eso, es como ese pan que usted puede divinamente saciarse de la palabra, leerla todos los días y su alma, porque es que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitos, tres partes somos nosotros.
De pronto el cuerpo necesita el desayuno, el almuerzo, la cena y otras cositas, ¿cierto? Pero el alma, ¿cierto? Necesita la palabra de Dios. Y si no la lees, ¿de qué se está alimentando? ¿De internet? ¿Cierto? De redes sociales. Y hay muchos que dicen, no, es que a veces hay unas prédicas muy hermosas en internet. Y resulta que ahora hay mucho en auge el ecumenismo, donde hay cualquier religión es igual. Y hay quienes están dividiendo y sacando religiones por doquier, porque hablan de todo. Pero en realidad no sacia el alma de la persona, no lo lleva a ningún lado. Hermano, y la palabra de Dios, ella la que debe sentir en nosotros esa tranquilidad. Hay muchos que dicen, bueno, ¿será que yo en esta religión sí voy para el cielo o no? Hay gente que dice eso. Yo aquí sí estoy bien, ¿qué tal que yo esté en la religión equivocada? Pero cuando nosotros pensamos que estamos en una religión, sí estamos equivocados. Porque nosotros no estamos en una religión, estamos en Dios, ¿cierto? Estamos metidos en Dios. Y cuando yo empiezo a estudiar este hermoso libro de lo que Él quiere para mí, empiezo a mirar las cosas con más claridad. Y decía alguien, yo por ejemplo siento que no me como las cosas así como, no, yo tengo que averiguar y mirar si es cierto o no, y no me como entero todo. Pero si usted no quiere comer entero, empiece a leer acá, vea. Y se va a dar cuenta si lo que el pastor le dice es verdad o no. O es solamente porque gritó bonito y expuso, ¿cierto? Sentimos emoción. Pero cuando yo empiezo a leer, a ojear y a mirar así, si usted dice, no, es que yo me pongo a leer y me quedo dormido, o yo ya no veo, bueno, vamos a buscar a alguien, o vamos a mirar en el celular, podemos agrandar la letra, así sea que no leamos poco, ¿cierto? Lo vamos a poner de tarea. Vamos a decir, bueno, yo vamos a empezar a leer los salmos, así no sea en el orden. Voy a empezarme a leer los salmos, voy a leer, puede ser un capítulo, unos versículos, hasta que yo entienda qué es lo que quiere decir. Y qué bueno que le diga, Señor, cada vez que yo lea tu palabra la pueda entender. Abre mis ojos, mis oídos, mi mente, que yo pueda entender. Amén. Por eso ella es la que sacia, es como ese fuego, es como ese martillo. A veces usted viene y trae algo, está cometiendo de pronto algo inconscientemente y la palabra como que sintió lastimado. Dice, este pastor me las está echando a mí, mejor me voy para la otra sede, que es que aquí como que le echan mucha vaina a uno. A veces uno piensa eso, pero uno piensa que es el pastor, el predicador, resulta que es el Señor quitándole a uno cositas que tiene pegadas ahí. ¿Cierto? Cosas que de pronto ha traído, decía alguien una vez, no, es que a mí me gusta leer el horóscopo, eso me dice a mí qué me va a pasar el día de mañana, la fortuna y tal. Y resulta de que en Dios todo eso somos más que vencedores, en Dios somos completos, no necesitamos saber el futuro, el Señor guía nuestra vida hacia un futuro, amén. Y a veces todo eso, entonces esa palabra como que me está golpeando muy duro, por eso dice que es como martillo, que es como fuego, es como esa espada que corta para acá y corta para allá porque es de dos filos. Antiguamente las espadas que usaban para la guerra siempre era de un solo lado, le afilaban por un solo lado, pero esta corta por todo lado. O sea que corta para el predicador y corta para allá, o sea que el predicador no se salva. Porque el predicador así diga, yo estoy predicando allá, resulta que él es el primero que le está cayendo, porque el testimonio de él, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Bendito es el Señor. Por eso dice que esa espada de dos filos que corta para parte hasta huesos, los tuétanos, o sea, ella penetra profundo. Porque es que el Señor, el proceso que Él hace es así. No es por encimita ni nos quitó cosas, no, ella es profunda cosa que cuando usted se siente renovado es completo, es bien desde adentro, es de verdad. Hermano, el cristiano de verdad se ve en cualquier lado. Usted allá viene un hermano y dice, él tiene cara de cristiano, eso tiene cara de ser hermano o hermana. ¿Por qué? Porque el Señor hace el proceso también
que eso se nota de lejos y nos coloca así en lugares altos como las luces. Por eso dice que somos luz, que alumbramos, amén. Somos como esa sal que sazona. Donde está la iglesia del Señor, ¿usted cree por qué es que este mundo no se ha acabado ni se ha corrompido todavía? Porque la iglesia del Señor está todavía acá. Y Él dice que cuando ella sea quitada, ahí sí esto se va a acabar, se va a volver la nada, digámoslo así. Amén. Por eso ella hace todo eso, es como esa antorcha que alumbra por donde usted va, ella está alumbrando. La palabra del Señor, hermano, vea, hay veces que en estos días allí donde hemos estado pidiendo, orándole al Señor que Él haga maravillas, milagros. Hermano, y el Señor ha estado haciendo unas cosas que uno dice, uy, oiga, uno pide como cosas sin pensar. Sí, uno dice, Señor, queremos ver milagros, obra, que la gente vea que tú eres Dios poderoso. Hermano, y han llegado niños muriéndose allá y el Señor los ha resucitado. Y uno tanto que ha pedido esas cosas y después que las hace el Señor, uno se queda sorprendido. Ay, Señor bendito, qué susto. ¿Sí? Pero eso, todo eso el Señor hace porque Él dice que pidamos, ¿qué necesitamos de Él? ¿Qué es lo que quieren ver? Y dice la Biblia, y pedimos mal, por eso no recibís nada. En 2 ocasiones estos días el Señor ha resucitado niños enfermos, han llegado casi hermanos muriéndose. Y allá en la vereda donde estamos está lejos a llegar a Puerto Rico, casi hora y media. Y decíamos, bueno, donde no se hubiera orado por el niño, por estos niños, yo creo que se hubieran muerto de camino. Y ¿qué día venía para acá? Cuando un muchacho venía, se nos pasó en una moto, cuando nos vimos se levanta esa moto y dio contra el barranco allá, ese muchacho quedó destrozado, nosotros dijimos se mató. Y yo cuando vi a ese muchacho le invoqué el nombre del Señor, dele una oportunidad a ese muchacho. Hermano, y eso fue algo extraordinario. El muchacho empezó a levantarse, se encorvó, se paró, ni un rasguño, ni nada, botaba bocaradas de sangre. No teníamos, era que lo que vimos era para que él se hubiera matado al seco. Pero todo esto lo hace ¿quién? El Señor. Y yo me le arrimé y lo toqué y le dije en el nombre de Jesús, Señor, dele la oportunidad a este joven. Y ahí está. Entonces, hermanos, todo esto lo hace el Señor. Pero ¿qué pasa? Hay que tener ese contacto con Él, hay que empaparnos de Dios. Hay que meternos en Dios, en su palabra, sumergirnos en ella, saber qué es lo que Él tiene para nosotros. En realidad, muchas veces ignoramos cuáles son sus promesas, qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso ella es la que alumbra nuestro camino, ella es como esa leche, ese espejo, esa palabra que nos nutre, nos llena. Por eso miramos, hermano, en nuestros tiempos, la palabra de Dios para muchos es como ya algo relevante, algo ya pasado de moda, algo que ya no tiene validez. Para muchos la palabra de Dios es como sin sentido o es algo para investigar, porque mira que los científicos de la palabra de Dios han hecho muchas cosas de allí, pero ya se ha vuelto como algo para bonito, se sacan bonitos sermones, se dicen cosas bonitas, se investigan cosas extraordinarias, han descubierto que así que la tierra se formó porque esto y lo otro. Resulta que la palabra del Señor ya lo había dicho, de dónde salía, de dónde fuimos formados. Ahorita ya la están hasta clonando gente, hacen cantidad de cosas y muchas de las cosas que sacan es de la palabra de Dios. De que ellos se agarran a investigar y a leer y se dan cuenta, oiga, ¿verdad? Aquí dice dónde está la clave de tal cosa. Pero ya esa importancia que debe tener la palabra de Dios, antiguamente la gente, ¿por qué se preocupaba por estudiarla y saber qué decía allí? Antiguamente los masacraban, ¿cierto? Hacían cosas con ellos. Hoy en día no nos están masacrando ni nos están asesinando por leer la Biblia. Pero en la antigüedad ellos se preocupaban por saber, investigar Dios, qué quería decir, qué era lo que Dios tenía para ellos. Bendito es el nombre de Jesús. Y miramos que estábamos leyendo allí en Timoteo lo que dice la palabra del Señor. Dice que debes saber que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dicen porque habrán hombres amadores de sí mismo y empieza a dar una lista. Y hay muchos que no saben que eso dice la palabra, que habrán hombres que serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres. Imagina que uno de los pecados que menciona la Biblia es desobediente a los padres. Y hay muchos hijos que no saben que eso es pecado. No lo hemos enseñado porque no leemos la palabra de Dios. Amén. Dice sin afecto natural, implacables, calumniadores. Imagine, las calumnias son con las habladurías. Y a veces pensamos que las habladurías no es pecado. Yo puedo hablar mal de mi hermano, lo critico y no hay problema, pero no me doy cuenta que la Biblia dice que eso es un pecado también. Pensamos que eso no tiene importancia. Dice son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Imagina, dice que tendrán apariencia de piedad. Y cuando habla de apariencia de piedad, quiere decir que están en la iglesia. ¿Usted cree o no? No está hablando de gente del mundo. Está hablando de gente que conocemos, de gente que vivimos al pie. ¿Sí? Apariencia de piedad. O sea, que creen que son piadosos, porque los que buscamos de Dios somos piadosos. El impío es el que no practica la piedad, aunque conoce de Dios y sabe las cosas de Dios, pero practica la impiedad. Amén. Dice que negarán la eficacia de ella. ¿De cuál ella? Pues de la palabra de Dios. Y nos dice, ojo, a un lado con ellos, evítelos, ¿cierto? Dice, porque, y empieza a decir qué hacen, se meten en las casas y dice que se llevan mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y está hablando, y aquí se va a Moisés, que Janes y Jambre. Bueno, ¿y quién es ese Janes y Jambre? ¿Sería un enjambre de abejas o qué sería eso? Bueno, tengo que saber quién era Janes y Jambre. Amén. Pero si me dice la Biblia que Janes y Jambres, y bueno, ¿y quiénes son esos? ¿Eran mujeres o eran hombres? ¿Ustedes qué creen? Eran hombres, ¿cierto? Eran de esos hombres que causan divisiones, que están en la iglesia y no estamos de acuerdo con este comité y tal, y bueno, empiezan a haber divisiones. Y la Biblia los menciona, imagínense, estamos en Timoteo y eso sucedió por allá en el Éxodo. Dice, y como Janes y Jambres que resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Dice, son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir? En cuanto a lo que yo debo creer. No, prefiero montarlo en otro lado, eso fue la buena suerte. No, es que yo soy de buenas, es que a mí todo me llueve fácil. No, hay que creerle al Señor. Hermano, y estamos viviendo tiempos que nos toca vivir por la fe. Ahorita está todo costoso, ya nada alcanza, ¿cierto? Todo está, y nos toca creerle a Dios. Vamos por la fe a creerle al Señor. Amén. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. O sea que todo esto se tendrá que salir a la luz. Como también lo fue la de aquellos. Dice, pero tú que has seguido mi doctrina, o sea que hay que leer la palabra del Señor. ¿Cuál doctrina tenemos nosotros? ¿Cierto? Yo tengo que saber qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué doctrina yo tengo? Porque hermano, hoy día están enseñando cantidad de doctrinas por todo lado. Por allá en mi vereda hay grupos que enseñan doctrinas. Y vamos a revolucionarnos y nos vamos a unir y esos son doctrinas. ¿Sí? Hay doctrinas de religiosidad, hay doctrinas de donde sacan cantidades de cosas. Y sin hablar mal de pronto los que vemos por acá en las ciudades, del GT, yo no sé qué, y bueno, ustedes saben más o menos, ¿cierto? El homosexualismo, lesbianismo, todo eso son doctrinas. ¿Por qué sacan esas doctrinas? Porque les gusta vivir perniciosamente, tener una vida, y dicen, no, es que yo nací así, eso es mentira. Hermano, y yo lo digo con seguridad, en el nombre del Señor lo digo. Porque he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas así. Y como eso es la doctrina del desenfreno sexual y de todo, entonces les gusta vivir así. De pronto por acá no se ve mucho, aunque debemos de orar mucho por nuestros hijos, que Dios nos ayude. Porque esas doctrinas no solo la practican los jóvenes, los viejos, hombres casados.
Dicen que sienten más placer así. Y entonces se van tras esas doctrinas y prácticas. Por eso la Biblia habla de esto, está diciendo, pero tú que has seguido mi doctrina, ¿cuál doctrina? La del Señor. Amén. Dice mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Cierto? ¿Usted sabe qué es longanimidad? Bueno, ahí le dejo la tarea para que lo investigue. Dice persecuciones, padecimientos. ¿Será que no hemos tenido persecuciones? Claro, de parte del diablo a veces, cierto, nos la pone de para arriba. Y a veces él nos la pone dura, a veces en el hogar, con los hijos, con las deudas, con todo, a ver si nosotros fracasamos. A veces decimos, no, ahorita no hay persecuciones, que no hay, claro que las hay. Amén. Padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice Pablo, en Iconio y en Listra, persecuciones. Dice que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿A cuántos el Señor aquí ha librado? Amén, dígalo con seguridad, mi hermano. Y créalo que así es. El Señor de todas esas nos ha librado, por eso estamos aquí. Y le damos las gracias a Él, porque de todas esas nos ha librado lo mismo que a este hombre de Dios, ¿cierto? Dice, de todas me ha librado el Señor, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones terribles, ¿cierto? Pero ¿será que por eso nos vamos a echar a morir? No, vamos a lucharla todo en el nombre de Jesús, mi hermano. No le dé miedo pelear esta buena batalla. El diablo no se la va a poner fácil, pero yo sé que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, somos más que vencedores. Y usted declárese, diga, yo soy más que vencedor. Voy a lucharla, no sé cómo, así me toque con las uñas, pero en el nombre de Jesús voy a salir adelante, porque es que el que va delante de nosotros, llevándonos, es el Señor Jesús. Y Él no tiene pérdida, mi hermano. Déjeme decirle, Dios nunca ha perdido batallas. Él la batalla más grande la libró y el diablo pensó que Él lo había vencido, y cuando resucitó victorioso dijo, ¿cómo así? Y se dio cuenta que mentiras, antes Él había sido derrotado. Bendito es el nombre. Así que nos toca luchar, no interesa, vamos a lucharla, pero no vamos a zafarnos de la mano del Señor. Dice que malos hombres y engañadores, dice que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que no solamente ellos van a engañar a otros, a ellos también los van a engañar y van a tener que sufrir. Por eso debemos de nosotros cuidarnos de no engañar a nadie, ¿cierto? Ni el esposo o la esposa, ni de pronto, es que este negocio lo voy a hacer porque yo no voy a perder, voy a ganar. Estoy engañando a alguien, ¿cierto? Si saco ventaja de ello. Todo esto, hermanos, debemos de tener sumo cuidado. Por eso dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿cierto? Por eso dice al final, está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Todas estas cosas, hermanos, no fueron al azar ni se las inventó Pablo. El Señor le dio la inspiración a él para que lo escribiera en este libro, y nosotros hoy lo supiéramos. Y nosotros no nos dejáramos engañar. Y nosotros nos agarráramos más de la mano del Señor. Por eso dice que ella es útil para enseñar, para redarguir, o sea que es para que me toquen allá en lo más profundo y saque de allí, ¿cierto? Y vea, yo soy valiente, yo soy ese hombre, esa mujer, ese joven valiente. Dice para redarguir, para corregir. Por eso cuando la palabra de Dios te corrija algo, no le dé miedo corregirlo, hermano. Hágalo con libertad. Yo voy a cambiar, en realidad estoy mal. En realidad Dios me quiere mejor. Y vamos a cambiar. Amén. Para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios, pudiéramos decir el hombre y la mujer de Dios, porque cuando habla del hombre se refiere a la mujer también. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cómo le parece eso? Es hermosa la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a dejar hasta ahí, vamos a decir al Señor que nos ayude. De verdad que cada vez que uno se sumerge en la palabra de Dios, uno encuentra muchas cosas hermosas. Y qué bueno que pudiéramos nosotros sacar eso
Decirle, Señor, de ahora en adelante voy a dedicar tiempo para leer tu palabra. Yo en realidad no sé nada. En realidad no conozco mucho lo que me enseñan allá y lo poco que entiendo, pero a veces no sé de qué se trata. Y a veces decimos, no, es que yo no entiendo lo que leo. Dígale, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Que si leo 1 o 2 versos los pueda comprender. Pero lo más importante es que yo pueda ponerlos en práctica. Amén. Que yo pueda hacer lo que dice tu palabra, porque es fácil oír, es fácil ver, pero no es fácil a veces obedecer. Y vamos a decirle al Señor y vamos a pedirle a Dios que Él sea dando entendimiento, sabiduría, que Él sea abriendo nuestro conocimiento, que podamos leer la palabra y disfrutar de ella, que cada vez que nos la explican podamos nosotros entenderla, atesorarla, practicarla y que otros también lleguen a este conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Señor Jesucristo, bendito es tu nombre. Hable con el Señor, hermano. A veces ya no abrimos nuestros labios para hablar con Él. Cuéntele a Él. Si casi no entiendes, dígale, Señor, yo quiero entender tu palabra para ser mejor. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué hombre quiere formar de mí o qué mujer? ¿Qué puedo hacer en este tiempo? Que yo pueda ser esa mujer, ese hombre que pueda ayudar a otros también, a mi familia, a los de mi casa. Personalmente, sí, Jesús. Tú eres Dios poderoso, maravilloso. Mira tu iglesia, Señor, aquí en la 12. Abre el conocimiento, Señor, para comprender tu palabra bendita. Aleluya. Ante tu altar.